Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos un like, acá abajo la campanita, púchenle, píquenle, para llegar a más personas en estas redes sociales y contrarrestar un poquito de lo que los derechairos están como locos. Estaba revisando en Twitter y, híjole, sí que pagan muchos bots. No, por eso no quiso comprarla esta empresa, el del fake, creo, porque está llena de bots. Bueno, pues vamos a escuchar, tenga bonito inicio de semana. No se les olvide, por favor, ahí compartir. Vamos a ver qué nos dicen. Muy bien. Bueno, antes de darles la palabra, decir a los trabajadores de Pemex, a los trabajadores de base, transitorios, jubilados, que se está atendiendo su petición para que no les falten sus equipos, sus uniformes. Esto lo han estado solicitando y me comprometí a que lo más pronto posible se termine de entregar todo el equipo que requieren los trabajadores de Pemex, estos uniformes, cascos. Hoy se va a dar un informe detallado del avance que se tiene en la entrega de estos equipos. Y también informar que va a continuar la basificación de trabajadores transitorios. Solo que nos estamos poniendo de acuerdo con los dirigentes sindicales. Aprovecho para exhortarlos, llamarlos a que se acepte el que se vaya basificando primero a quienes tienen más antigüedad, que no haya recomendados, que no haya influyentismo, mucho menos que haya corrupción en la entrega de las plazas, de las bases. Cobrado, pacificado. Hay transitorios que tienen 20 años o más y merecen tener su base. Entonces, hay una página de Pemex, no sé si la tengan, es en Pemex más bienestar laboral. Si no, les entrego el documento y ustedes lo ponen. Sobre todo para que se estén informando, que sepan en dónde pueden tener información. Y nosotros entregar toda la información disponible. Esto.
a ver si a partir de hoy se actualiza y se informa, además de la página, una comunicación de Pemex sobre los dos temas, lo de uniformes, equipos para los trabajadores y lo de la regularización o basificación. Y el exhorto a los dirigentes sindicales para que nos ayuden. Quiero comentar que los trabajadores de Pemex, como los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, están actuando de manera muy responsable. Estamos avanzando en el rescate de Pemex con los trabajadores. Ayer estuve en la refinería de Minatitlán y todos los trabajos de modernización, de rehabilitación, los están haciendo los trabajadores y los técnicos de Pemex. Antes todo era empresas particulares, no todas quedaban bien y corrupción. Ahora son los técnicos, son los trabajadores, por eso merecen toda la atención. En el caso de los electricistas, acaba de pasar el huracán en Oaxaca, el Ágata, afectó 31 municipios de la sierra y de la costa. En 10 días, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad restablecieron el servicio eléctrico. Yo nada más pregunto, si no existiese, como quieren los conservadores, la Comisión Federal de Electricidad y predominaran las empresas privadas, sobre todo extranjeras, en una circunstancia como esa, ¿le interesaría a Repsol restablecer el servicio eléctrico en las comunidades de la Sierra de Oaxaca? Es fundamental tener estas empresas públicas. Y en el caso de Pemex, hablaba yo de las refinerías, por eso estamos mejor en cuanto a inflación en comparación con Estados Unidos y con otros países, porque cuesta menos la gasolina en México, porque estamos rehabilitando las refinerías, y esto por los trabajadores y por los técnicos. Aprovecho también para informarles que se tomó la decisión de comprar la parte de Shell de la refinería Deer Park y ya es de la nación. ¿Saben cuánta utilidad ha tenido esa refinería desde que se compró? $400 millones. Este año se paga. Y digo esto porque acabamos de hacer una operación parecida
en el caso de una empresa de telecomunicaciones, Altán, y voy a volverlo a repetir, porque nuestros adversarios no lo entendieron o no quieren que actuemos como lo hicimos. Esta empresa Altán la crearon en el gobierno anterior y como se hacía en todo el periodo neoliberal, se entregaron las concesiones y además créditos de la banca de desarrollo, es decir, de Nacional Financiera, que es banca pública. Acuérdense cuando lo de Odebrecht, lo mismo, les entregaron las concesiones y les dieron los créditos. Pues esta empresa recibe la concesión para tener derecho a transmitir señal de Internet en todo el país. Y empiezan a tener dificultades financieras y tienen compromisos con otras empresas de venderles el servicio de telecomunicaciones. Es una asociación y también es una red que ya tiene un alcance del 70% a nivel nacional. Y nosotros tenemos el compromiso de que haya Internet en todos los pueblos de México. Y se nos ha dificultado porque no hay la infraestructura suficiente. No la hay, pero está abandonada, la fibra óptica, hacen falta antenas. Si quebraba esta empresa, pues nos afectaba mucho a todo el país en el propósito de comunicar a México con Internet, a todos los pueblos de México con Internet, que es un paso hacia adelante, es toda una revolución del que haya Internet en todos los pueblos del país, que ese es nuestro propósito. Entonces, por eso se decidió que, como tenían estos créditos y habían otros socios, pero era más lo aportado por la banca de desarrollo que lo que tenían otros socios. Si nosotros invertíamos una cantidad adicional, nos convertíamos en socios mayoritarios de la empresa. Y ya tendríamos una empresa de telecomunicaciones al servicio del pueblo de México. Entonces, ya tenemos esa empresa y esto va a ayudar mucho en el propósito de conectar, de comunicar a todo el país. Acuérdense que el Internet es información.
y son contenidos educativos. ¿Cómo enfrentamos relativamente un problema educativo cuando la pandemia? Pero no se pudo llegar a todos lados porque no había internet. Entonces, para la educación, para la salud, para todo, es un servicio muy importante y es un asunto de Estado, porque si lo dejamos en manos de las empresas particulares, pues como es lógico y no es ningún delito, ellos van a buscar invertir y que haya internet en donde están los clientes, las grandes ciudades, lo que pasaba antes de la nacionalización de la industria eléctrica. Los pueblos no estaban electrificados porque no les convenía a las empresas invertir en las comunidades marginadas. Por eso se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y por eso ahora el 96% de los pueblos de México tienen energía eléctrica. Si no, no contarían con este servicio o no se tendría el auxilio de la Comisión Federal de Electricidad en caso de desastres para el restablecimiento de la energía eléctrica. Entonces ahora pues ya tenemos esta empresa de todos los mexicanos. Desde luego es una sociedad, pero con participación mayoritaria de la administración pública, del Estado. El informe lo va a dar la Secretaría de Hacienda esta semana. Lo digo porque ya hay, ¿no?, la oposición de un rescate, ya salió hasta en El País, Loret de Mola, todos somos Loret, entonces vamos a informar exactamente sobre toda la operación. Va a estar con ustedes el secretario de Hacienda. Estoy muy contento por esta operación porque así vamos a poder asegurar que haya comunicaciones y además otra cosa, que haya competencia para que los precios no se vayan a las nubes, que no haya monopolio. ¿Se acuerdan cómo crearon todo el andamiaje de las llamadas reformas estructurales, ¿no?, la reforma en comunicación, como la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética, y todo para beneficio de las minorías? En el caso de las comunicaciones decían para que no haya monopolios y crearon organismos autónomos.
todos los organismos autónomos, casi todos, dominados por las grandes corporaciones. Se suponía que era para evitar el monopolio y terminaron manejando los organismos autónomos empleados de las corporaciones. Acaba de salir un servidor público, consejero de uno de estos organismos autónomos en telecomunicaciones y ya está trabajando en una corporación de telefonía. Entonces, estamos buscando pues que en efecto no haya monopolios y proteger a la gente y darle el servicio a los ciudadanos. Pero esto no les gusta, no quieren los conservadores. Dicen que es de los años 70 nuestra política. Eso lo dice ayer el periódico famosísimo, el Wall Street Journal. ¿No tienes la nota por ahí? Ah, este es Gabriel Contreras, expresidente del comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí está. Pasa a una empresa sí, en Estados Unidos de telecomunicaciones. Pero ¿se acuerdan cuánto se habló de esto? Como de las reformas educativas, la fiscal, la energética, medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación. Sobre este tema dedicó muchísimo tiempo a entrevistar a expertos Carmen Aristegui. ¿Y en qué terminó todo? Todo fue una farsa, una simulación. Por eso les molesta. ¿Cómo crearon todos estos organismos autónomos? Bueno, para beneficiar a las grandes corporaciones y afectar al pueblo de México. Esas son nuestras diferencias de fondo. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. No sé si tienes el Wall Street Journal. ¿Es hoy o ayer? Sí. Bueno, es casi todos los días. Sí, ahí está. ¿En dónde? Con eso de que… Ah, sí. Según la traducción que me hicieron, porque yo no hablo inglés.
el presidente populista está aquí está, sí. Esto es en defensa de Iberdrola. Hijo de su chingada. Sí, que buscamos el control estatal, regresar a los años 70. No, lo que buscamos es que se acabe la robadera, que se vayan a robar más lejos. Eso es todo. La madre decía. ¿A qué hora viene hoy? Viene hoy, pues a lo mismo, viene a ver cómo se está avanzando para resolver los problemas energéticos. Estados Unidos tiene un grave problema porque ya está a más de $5 el galón de gasolina promedio. Ayer lo dije en video. ¿Y saben por qué Inflación, están padeciendo esa crisis y ahora la luz. en Estados Unidos y en otros países? Porque los especuladores, los que manejan los mercados financieros y los expertos a través de los medios de información, vendieron muy por adelantado el que ya no se iba a utilizar el petróleo. Y que ya era la era El pan. de los autos eléctricos. Y se dejó de invertir en la industria petrolera. ¿No se acuerdan que había un candidato El cerillo, del bloque conservador que decía corrupto, que para qué el Ricardo Anaya? construíamos refinerías si el futuro era de los carros eléctricos? ¿No tendrá por ahí Debate. la imagen? Les va a costar un poco conseguirla, pero creo que en campaña decía que yo estaba Con el debate, el último. atrasado, que era un anacronismo, que me había yo quedado en el almanaque, porque ya no era el tiempo de la refinación del petróleo, porque ya todo iba a ser eléctrico. Pero no solo fue aquí, fue mundial. Y ahora, por eso, los precios elevados a partir de que se desata la guerra de Rusia con Ucrania. Desde luego que hay que seguir avanzando en la transición energética, pero son procesos que llevan tiempo. Entonces, a ver, ¿ya lo tiene? A ver, es que hace falta refrescar la memoria porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando. Estaba yo recordando
de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz. Esto para los jóvenes, pues. Una de dos. O yo ya no Y esto explica el por qué. Ahora, en momentos de definición, involuciona y asume Quitan la careta. posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz, papá, Viejo. Ferriz de Con. A ver qué decía. Una de dos. O yo ya no entiendo nada, o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo. Pero yo te pido que me des tu opinión sincera. Lo planteo en 3 puntos muy concretos. Al primero, ¿estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo, que proviene de tus impuestos? Bueno, ¿en qué preferirías que Pemex invirtiera tu dinero? Ahí te van 2 opciones. Opción 1, extracción de petróleo. O sea, sacar el petróleo del subsuelo y venderlo. Opción 2, refinación de petróleo. O sea, meterlo a una refinería para convertirlo en gasolina y otros derivados y venderlos. Pues como una persona inteligente, seguro me vas a decir, pues déjame ver cuál es el margen, es decir, la ganancia en cada una de las 2 opciones. O sea, tú seguramente me dirás que necesitas saber cuánto queda después de todos los gastos para que puedas decir cuál de los 2 negocios te parece mejor para Pemex. Pero para no complicar las cosas y que más los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado. Extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana $50 por barril. Refinando petróleo, en el mejor de los casos, Pemex gana $3 por barril. Y conste que son sus datos los que estoy usando. Cuesta 14 extraerlo y se vende en 65, 51. Sí. Y esa es su utilidad, porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo, todo es ganancia. Y en cambio, refinando petróleo, y aquí están los estados financieros de Pemex, en sus propios números, la ganancia es muchísimo menor, $3 por barril. Que digo, en realidad es bastante menos, pero por ahora vamos a dar por buenos sus datos. Carlos Elizondo, un exdirector del CIDE, exconsejero de Pemex, lo ha explicado de manera impecable. Ahora, no hay que ser una eminencia como Carlos Elizondo para entender que ganar 50 es más que ganar 3. Pero López Obrador no lo entiende. O sea, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco, que por cierto se volvió a inundar y es un total desastre. Pero espérate, se pone peor. Va el segundo punto. Todo mundo sabe que el petróleo va de salida, no lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a ser un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos. Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, muchísimos países ya también fijaron la fecha en que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina. No hay duda. El petróleo va de salida. Pero resulta que caminando por su rancho, ahí entre palmeras, López Obrador cree que tuvo una idea brillante. Escucha esto, por favor. Vamos a agregar a la propuesta de México no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas. Esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones. ¿Cómo que para las nuevas generaciones?
Eso es como si un campesino dijera que va a guardar manzanas para las nuevas generaciones. Cuando crezcan sus hijos no van a valer nada. En el futuro el petróleo no va a valer nada. O sea, las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos. Les va a costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras en el mundo. Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita, que vale mucho dinero. Y con ese dinero hacer escuelas, hospitales y, claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias, especialmente la solar. Y eso me lleva al tercer y último punto. ¿Cómo que energía solar?, dirá López Obrador. Si todos los países tienen sol, ¿cómo va a tener mucho valor? Es que no le han enseñado este mapa. La radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad. Por eso se estaban instalando tantos paneles antes de que López Obrador se los fregara. O sea, fíjate lo afortunados que somos. Inglaterra, que no tiene nuestra radiación, tiene planeado hacer un cable de 3,800 kilómetros para comprar electricidad de Marruecos, que sí tiene sol como nosotros. O sea, para darnos una idea, es la distancia de México hasta el centro de Canadá. Otro ejemplo, Singapur, que no tiene un territorio como el nuestro, tiene planeado un cable todavía más largo, 5,000 kilómetros, para traer energía solar desde Australia, que como nosotros sí tiene muy buena radiación. O sea, esa es la distancia de Monterrey a Alaska. Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex, aprovechar hoy el petróleo y hacer una transición, un cambio inteligente hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables, especialmente la energía solar. O sea, hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Pero otra vez, el problema de López Obrador no es su edad. El problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance. Solo hace falta sentido común y visión de futuro. Perfecto. Pon lo de que me entregaron los ingenieros petroleros de la refinería de Minatitlán ayer. Miren lo que estamos haciendo desde el principio del gobierno, desde el 19, en contra de esta postura. Gracias a eso que estamos haciendo con los trabajadores, es que tenemos precios bajos de combustible. Esos ejemplos que pone en Estados Unidos, la gasolina, pues son como, decía yo, $5 por galón, deben de ser como 28 pesos el litro promedio. Pero en Europa, en España, debe de ser como 45, 40, 45 pesos el litro de gasolina. Se quejan los hijos de la fregada. Nosotros estamos en promedio de la regular 20, 48 en Puebla. 23 promedio. Bueno. Sí. Pero a ver si ponen la 22 la regular. 22 la regular. Miren, esto es de los ingenieros, es de ellos. Reconstruido lo que nos dejaron.
por estos trabajadores en las 6 refinerías incrementamos la producción de combustible al doble. Miren cómo estaba. Miren. Las nuevas generaciones tengan cuidado. Y lo otro, nada más aclarar que cuando pone el ejemplo de que se gana más extrayendo el petróleo, pues sí, porque yo lo explico, porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva. Pero esos $50, ¿sí?, también le quedan a la nación más los $3, porque cuando estamos hablando de que él mismo dice $3 de utilidad en la refinación, eso incluye de que la refinería pagó el crudo a precio de mercado. ¿Y quién extrae el crudo? ¿Quién se queda con la utilidad del crudo? Pemex. Son visiones distintas y lo cierto es de que si no hubiésemos iniciado nosotros con este cambio de política, pues hubiesen acabado con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, y estaría en llamas el país. Que imagínense
sin gasolina, dependiendo de la compra en el extranjero. Muchos nada más ¿Cuánto costaría la gasolina? Si desde el principio, en el tiempo que llevamos hasta ayer, que está en mi texto del mensaje, creo que 26,000 millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías. Cuando llegamos, estaban procesando alrededor de 400,000 barriles. Ya estaban vendiendo las plantas, que las vamos a recuperar al interior de las refinerías y dejando todo como lo hicieron con la petroquímica, que era de lo mejor que había en el mundo, y la convirtieron en chatarra en el periodo neoliberal. Y querían lo mismo para la refinación. Afortunadamente se dieron los cambios y claro que hay una modificación, un viraje. No vamos a seguir con la misma política neoliberal en el sector energético, pero son como 26,000 o 30,000 millones. En mi texto de ayer, para dar entrada al video, creo que hablo de eso. ¿Pero qué medida personal, presidente, en el mismo sentido que plantea? No, es una gente muy decente, una persona respetuosa. 37,000 millones. Es lo que hemos invertido hasta ayer en la rehabilitación. Pero no solo eso, vamos a inaugurar una primera etapa. También lo adelanto, va a iniciar un proceso de prueba en la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo inició un periodo de pruebas cuando hicieron la última refinería? Es como todos. Que fue en Salina Cruz, hace un poco más de 40 años. La iniciaron y llevó como 6 meses, 8 meses, sí, que ya empezara a producir de manera óptima. Pues nosotros vamos a iniciar un proceso el día 1 que va a llevar posiblemente 6 meses para que ya tengamos capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Y también, porque el propósito es no comprar las gasolinas en el extranjero. La lección, esto para los jóvenes, es que se logre la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Producir en México lo que consumimos, eso nos protege. El candidato del PAN hablaba de Europa. Imagínense cómo están, con todo respeto, los europeos.
materia energética, poniendo de ejemplo Europa, lo que cuesta la energía, el gas, lo que cuesta las gasolinas en toda Europa. Porque no producen. Nosotros tenemos que ser autosuficientes. Entonces, el plan es terminar la coquizadora de Tula para finales del año próximo y esta semana resolvemos ya el inicio de la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz para procesar combustóleo y producir gasolinas, porque la gasolina tiene más precio que el combustóleo, pero no solo eso, se deja de contaminar con el combustóleo y se exprime más el crudo y se obtienen más gasolinas para lograr el objetivo de la autosuficiencia, que ese es el propósito principal. Pues ahí está. Muy larga y tendida fue la explicación y el Cerillo se quedó, creo que quedó estampado con su idea. No se da cuenta de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos.